El Espíritu Santo es Dios. Nuestro texto del día de hoy es Hechos 9, 31 al 43. ¿Se acuerdan que nos quedamos en la conversión de Saulo? ¿Vale? Y dice que entonces, versículo 31, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció ¿en qué? En número. Inmediatamente, hermano, versículos 32 en adelante del capítulo 9, vamos a leerlos y después oramos. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas, que tanto en griego como en arameo significa Gacet. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Cierra sus ojos un momento. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, estar aquí en tu presencia en este primer culto del año 2026. Espíritu Santo de Dios, sigue haciendo esa obra en nosotros, Señor, para que podamos gozarnos en tu presencia, para que podamos gozarnos en la palabra y para que estemos confiados en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Él y en sus méritos te damos gracias. Amén. ¿Qué es lo curioso de esto, hermano? Acabamos de ver cómo un hombre como Saulo de Tarso es transformado en Pablo el apóstol. Y no sé si usted recuerda, cuando iniciamos el estudio, dijimos que el título Hechos de los Apóstoles como que no era el más apropiado, que podría ser Hechos del Espíritu Santo, pero que si ahondáramos más, sería mucho mejor llamarlo los Hechos del Cristo resucitado. Porque, hermano, el que hizo y sigue haciendo la obra es Cristo. Él fue el que se entregó y murió por nosotros. Nuestra fe en Él es la que nos hace, ¿qué? Salvos. La obra del Espíritu, hermano, es recordarnos, es conviccionarnos de pecado, de justicia, de juicio, y recordarnos las palabras de Jesús, recordarnos la palabra del Señor. Si esta palabra abunda en la abundancia, o mora en la abundancia en ti y en mí, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra cuando estemos en situaciones. Mira, algo que nos pasó, hermano, ya estando allá en Huatulco, fue que el día 24 nos levantamos con una noticia terrible, hermano, para los que vinieron a matrimonios. ¿Se acuerdan de un matrimonio que vino? Carlos y Tere. Ella partió con el Señor el día 24. Así. Nos avisan a las 11 de la noche, estuviéramos orando por ella, se complicó algo, una cuestión de su salud, y al otro día temprano el Señor decidió que era tiempo de volver a casa. Así es. ¿Qué le dices?
No hay palabras, hermano. Y yo trataba de encontrar palabras, todo el día estuve pensando. Pero gracias al Señor, Él me recordó un texto que le pude compartir a mi hermano Carlos, y gracias al Señor me respondió después, me dice: muchas gracias, tomo esa palabra para mi vida, para seguirme fortaleciendo en eso. Y eso alegró mucho mi corazón, hermano, saber que este varón tiene su esperanza en Cristo. Eso para mí es de gran ejemplo para continuar hacia adelante. Pero la noticia fue así, brutal, para un servidor, para mi esposa. Y entonces, hermano, es cuando te das cuenta que Dios sigue obrando a través de Cristo, que es Él, hermano, el que nos fortalece, que es Él de donde estamos tomados de la mano, y que es en Él donde debemos de poner toda nuestra esperanza, en Él, en nadie más. Y esto que vamos a ver ahorita, hermano, es para que tú sigas viendo cómo Cristo sigue trabajando en cada uno de las personas que van a creer en Él y que van a ser salvas, pero también sigue trabajando en ti y en mí. Porque ciertamente Pedro, hermano, es uno de los principales apóstoles. En los evangelios aparece mucho Pedro como, ya sabes, siempre reaccionando, ¿no? Muy efusivo. No, yo voy contigo a la muerte, y yo también hago esto y hago aquello, y quiere hacer todo. Pero cuando vemos aquí, hermano, vamos a dejar de lado un poco a Pablo. Él va a desaparecer durante unos cuantos capítulos, vuelve a aparecer hasta el capítulo 13, Pablo. Y ahorita vamos a ocuparnos de un hombre llamado Pedro. Pero quiero que, por eso te decía, hermano, lo que te dije antes de que comenzáramos a grabar, que es bien importante que tú leas la Escritura con mucho cuidado, porque si no, de verdad puedes confundirte y pensar, hermano, que las personas hacen cosas y las personas no hacemos nada. Te lo he dicho muchas veces, hermano, los pastores no tenemos ningún poder ni ninguna autoridad que no sea dada ¿por quién? Por Cristo, ¿vale? Y ningún congregante, hermano, sea quien sea, tiene ningún poder ni ninguna autoridad que no sea dada por Cristo, ¿sale? Y entonces, hermano, vamos a ver algo del ministerio de Pedro. El poder del Cristo resucitado es el subtema del día de hoy. El tema sigue siendo el Espíritu Santo de Dios, pero la enseñanza de hoy es el poder del Cristo resucitado. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro. ¿Te acuerdas que primero dice que cuando vino la persecución, los apóstoles fueron los únicos que se quedaron? ¿Recuerdas? Los demás salieron, entre ellos Felipe y los demás. Pero ahorita, hermano, como había paz, entonces Pedro decide ir ¿a qué? A visitar a los creyentes. Es en esa visita, hermano, que dice, mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes a la ciudad de Lida. Dicen que estaban unos 80 kilómetros de Jerusalén, más o menos. No sé si sea verdad, no sé si sea mentira. Pero dice, hermano, que allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Y Pedro le dijo, escuche bien las palabras, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Quién? Jesucristo, no Pedro. Hermano, ore por mí para que Dios me sane. No, vamos a orar en el nombre de Jesús, que sea la voluntad del Señor, ¿vale? Pero vamos a orar en el nombre de Jesús, quien tiene el poder, quien tiene la autoridad, porque así lo dicen los evangelios. Todos los evangelios al final decía, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así. Entonces, quien tiene el poder es Jesús, Cristo. Entonces, hermano, dice, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado
Y entonces todos los habitantes, ese todos los habitantes, hermano, no es todos. Yo ya le dije, hermano, que hay palabras en la Biblia que son hipérboles, que son otro tipo de palabras, y aquí todo significa muchos. Porque sería un absurdo decir, es como si ahorita hubiera un milagro y todos los de Chilpan se convirtieron. No, no todos, pero muchos sí se convirtieron. Todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Este es el primero de dos milagros que veremos en este texto, los cuales nos remontarán a los evangelios cuando el Señor caminaba en esta tierra, pero también nos van a llevar a Elías y Eliseo. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que cuando alguien es investido de parte del Señor con poder y autoridad, estas son las señales que respaldaban ¿qué? Ese llamado. Dicen los que saben, hermano, que Elías realizó 16 milagros. ¿Y se acuerdan cuál fue la petición de Eliseo cuando Elías iba a ser arrebatado? Que ya dijimos que fue en un torbellino y no en un carro de fuego. Dijo, dame una doble porción de tu espíritu, ¿cierto? Entonces dicen que Eliseo hizo 32 milagros. Pero eso, hermano, era lo que respaldaba que había sido llamado por Dios. Y lo mismo que Jesucristo, siendo el Mesías, el mismo Nicodemo dice, sabemos que vienes de parte del Señor, porque nadie puede hacer esa clase de señales si Dios no está con él. Entonces, hermano, si alguna vez a usted le tocara presenciar un verdadero milagro, no vaya a correr a postrarse a los pies de esa persona, no vaya a hacer eso, no cometa ese error. Si usted, vamos a estudiarlo aquí en el libro de los Hechos, hay una parte donde Pablo y Bernabé llegan a un lugar donde los confunden con Marte y Júpiter, me parece, y les quieren, y ellos dicen, no, ustedes están locos, ustedes son idólatras, y es Dios quien quiere sacarlos de esa idolatría. El ser humano, por naturaleza, buscamos adorar, buscamos admirar, sino porque hay tanto artista. Mira, hermano, algo que le puedo dar gracias a Dios es que en la vida no he parado a ver a ningún changuito, ni en el mundo, ni en la música cristiana. Nunca he ido a ver a uno solo, aplaudirle, no, jamás. No tiene sentido, hermano. Yo le pregunto, hermano, ¿a cuántos conoce usted que han ido a los conciertos? ¿Pasó algo en su vida? Aparte de los gañitazos, de brincar y saltar, ¿pasó algo más con su vida? Porque el único que nos puede transformar es Cristo. El único. Quien puede cambiar nuestra naturaleza, hermano, quien puede volvernos como Él, es Cristo. No hay más. Sí. Es hermoso, hermano, cuando el pueblo de Dios nos juntamos y estamos alabando al Señor, y Dios usa personas, claro que usa personas, a algunos les dio mucho mejor talento con la voz y esas cosas, o les dio algo especial para poder dirigir al pueblo en la alabanza. Yo estoy de acuerdo con eso, hermano. Y es hermoso, hermano, estar los hermanos, como dice el Salmo, ¿no? Los hermanos juntos en armonía. Es hermosísimo. Pero no debemos olvidarnos que nos congregamos en el nombre de ¿quién? Jesús. Él es el importante, hermano. Todos los demás somos nada. Entonces, por eso vamos a remontarnos esto, hermano. Son señales que autenticaban el llamado y ministerio. Fíjese lo que dice en Marcos 2, 9, 12, en Reina Valera. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Acuérdese, está Jesús compartiendo, unos amigos llevan a un paralítico, la casa está llena, no se pueden meter y suben por el techo, ¿se acuerdan? Entonces dicen que Jesús al ver la fe de ellos, dice al paralítico, sus pecados te son perdonados. Y estaban ahí los
los religiosos del tiempo de Jesús dicen, blasfema. ¿No? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y entonces es cuando vamos ahí. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es muy similar lo que hace Pedro con Eneas, ¿no? Jesucristo te sana. De una manera traduce, levanta tu cama y vete. Y al instante se levanta. Entonces él, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Sorprendentemente, hermano, ni Elías ni Eliseo levantaron a ningún paralítico. Pero en el segundo milagro es donde viene la semejanza entre todos, hermano. En este segundo milagro, que es el que vamos a leer ahorita, podemos ver la similitud entre las palabras de Jesús y las de Pedro, pero también las señales que respaldaron el llamado de Elías y Eliseo por parte de Dios. Vamos primero a leer los versículos 36 al 43 del capítulo 9 de Hechos. Dice, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas, que ya dijimos, hermano, significa gacela. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. ¿Se dan cuenta? Esta mujer era una mujer adinerada. Y su dinero, hermano, lo usaba para buenas obras. Que eso es algo, hermano, que me encantaría reiterarle. Miren, se ven bien bonitas las telas, ¿verdad? Ahora que nos fuimos, un hermano se encargó de quitarlas, lavarlas, volverlas a poner. Le echó una manita de gato por si no se había dado cuenta. Hermano, ¿cuándo va usted a amar la casa del Señor como si fuera su casa? Y usted va a decidir de su voluntad, por amor al Señor, decir, ¿sabe qué, pastor? Esto específicamente es para la casa del Señor, para que nunca esté que le falta nada. No estamos grabando con la cámara, hermano, porque el último servicio algo le pasó y se descompuso. Entonces ahorita está en reparación por las fechas, la gente no trabaja y entonces estamos esperando que llegue una pieza y podamos tenerla funcional. El cañón que usted ve ahí, hermano, ya tiene sus años, hay que darle mantenimiento. Creo que ya investigamos para los filtros, creo que ya llegaron. Entonces, mientras aguanta está bien, hermano, pero si de repente llegara a tronar, ya sabes. Entonces, yo sé, hermano, que estos temas son difíciles de abordar, pero se lo vuelvo a repetir, hermano. Todas las veces que usted ha dado algo para la casa del Señor, eso se ha usado para la casa del Señor, ¿vale? Pues nada más le aviso. Porque para mí fue muy triste, hermano, ir a iglesias en donde nada más sirven 2 canales de la consola. ¿Y la iglesia? Así. Mientras siga funcionando. Hermano. Y mire que no son iglesias que no tengan. Dios hasta eso es bien bueno allá. Bendice con personas que pueden. Pero se los llenaba por esto. El dinero, hermano, no es para que hagas ricos a los demás, es para que hagas buenas obras para el Señor. Si lo tienes, ¿vale? Es para eso. Y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Esa parte es importantísima, hermano. Hoy en día
¿Cómo hacemos la mayoría de creyentes? Ni oramos. Damos por hecho que Dios nos va a respaldar. Era Pedro, ¿verdad? Que acababa de realizar un milagro portentoso. Se arrodilló y oró. Humildad, hermano. ¿Qué es lo que nos falta a muchos de nosotros, empezando por los pastores, los evangelistas, los profetas y los apóstoles y todos esos bolas de mentirosos? ¿No? Voy a orar y se van. No, aquí nadie se cae, hermano. Que me quito el saco y se cae. No. Oró, se arrodilló en humildad, en dependencia, hermano. Así es como usted y yo debemos orar, en humildad y dependencia, para que Dios haga esa obra. De esa manera, hermano. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. ¿A qué milagro se parece de Jesús? Talita cum. A una niña, hija de Jairo. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Esta parte, hermano, es súper importante que tomes detalle de esto. ¿Qué decía la ley judía acerca de no estar cerca de qué? De muertos, para un judío. Un curtidor de pieles, hermano, no es lo que es ahora. Ellos tenían ahí los cadáveres y despellejaban a lo que fuera. Normalmente también trabajaban con cerdos, ¿vale? Piel de cerdo, piel de... un curtidor. Para alguien como Pedro, tan prejuicioso, ¿te das cuenta cómo ya estaba trabajando el Espíritu Santo en él, cómo la obra de Cristo se estaba llevando a cabo? ¿Sabes, hermano, que para mí fue tan difícil encontrar las palabras, hermano, para no lastimar un alma? Porque Dios me había dicho: trátalo como si fuera un nuevo creyente. Luego no ayuda mucho, los creyentes no ayudan mucho. Lastiman el corazón de las personas y tú como pastor, ¿cómo te explico, amigo, que esto es normal? Pero tú debes de recurrir a las palabras, hermano, que Dios tiene en su palabra. Este joven tenía un dilema en su vida. No te puedo contar, hermano, muchas cosas porque me las dijo en consejería y no ventilamos la vida de las personas para eso. Pero él tenía un dilema muy fuerte. Y entonces, el asunto es que el dilema era con personas muy allegadas a nosotros. Y entonces le dije: mira, no tomes ninguna decisión. ¿Por qué no vas? Fue hace 8 días. Le dije: ¿por qué no vas a los 2 cultos? Voy a estar en la mañana en tal lado y en la tarde voy a estar en tal lado. ¿Por qué no vas a los cultos y escuchas lo que Dios tiene que hablar y luego tomas una decisión? Y le dije esto, hermano, se lo dije muy claro cuando platiqué con él: ni siquiera lo que yo te diga lo des por hecho. Saqué mi teléfono y traigo una aplicación, hermano, del pastor Sugel Michelén, y le dije: ten, escucha este hombre. ¿No te conoce? ¿No lo conoces? ¿No tienes prejuicio? Yo tampoco lo conozco. Escúchalo, a ver qué Dios te habla. Porque el asunto es que a mí ya me conoces, sabes quién soy, sabes quiénes son nuestros familiares extendidos, y eso puede ocasionar un prejuicio. Pudieras pensar que te estoy dando un consejo para que les convenga a ellos, o no sé. Pero ¿por qué no lo escuchas a él? Y así lo hizo. Y las dudas que le fueron surgiendo, pues platicamos enseguida, no te preocupes. Estábamos ahí bien cerquita, hermano, allá Huatulco comparado con estos, nada. Y entonces, hermano, tuve que pedirle a Dios que me diera un corazón humilde, en el sentido de poder ministrar un alma
que necesita ser escuchada, pero que necesita arrepentirse, y se lo dije hacia a los ojos, se lo dije, mi preocupación es que yo no veo arrepentimiento en ti. Y mientras no te arrepientas, Dios no puede hacer eso. Necesitas arrepentirte de la decisión que tomaste. Gracias a Dios, hermano, asistió a los 2 cultos. Gloria al Señor, que Dios le habló a su vida. Y ya cuando nos venimos, creemos en Dios que queremos seguir haciendo la obra. Pero por eso necesitas, hermano, no pensar que tú sabes todo. Tú no puedes, jamás como creyente, tú no puedes decir, así Dios me hizo y así me ama. No. Cuando tú escuches esto, hermano, Dios nos ama tal como somos, ten cuidado, porque no es así. Dios nos aceptó a pesar de cómo somos. Eso es diferente. Pero no nos va a dejar así. Nos aceptó porque Él quiere que seamos como ¿quién? Como Cristo, ¿no? Entonces, ten cuidado la próxima vez que alguien te diga, Dios te ama tal como eres. No, no, no. Dios no te ama tal como eres. Dios te ama a pesar de cómo eres. Pero no quiere dejarte así. La obra que Él comenzó, hermano, la va a terminar. Y la meta es que nos parezcamos a Cristo. ¿Vale? Mucha gente me conoce, hermano, como, es que este pastor no tiene sentimientos. No, sí tengo, hermano. Lo que pasa es que no soy sentimentaloide, que es diferente. Yo no me dejo conmover por 3 lágrimas. No, ni por un chorro de lágrimas. No, hermano. Lo analizo desde el punto de vista, qué es lo que está pasando, y si está conforme a la palabra, hermano. Si estamos padeciendo por causa de la palabra, dice Pedro, esto es fabuloso, ¿eh? Si tú estás padeciendo por causa de la verdad, eso le da gloria a Cristo. Pero si estamos padeciendo por ser malandrines, ¿cuál gloria hay? Bueno, entonces es en eso en lo que yo me fijo, hermano. Cuando hay una persona que constantemente se está quejando, hermano, que le va muy mal en la vida, yo digo, o está muy chamoy, o déjame ver cómo está viviendo. A nadie le puede ir tan mal en la vida. Sí. ¿No? Y casi siempre resulta, hermano, que estamos bien torcidos conforme a Cristo. Y tú dices, no, pues entonces. Sí, hay muchas desgracias, pero créame que aquí no siento nada, yo nomás. Si endereza su vida, le va a ir mejor. Normalmente pasa así. Porque Dios dijo en su palabra que el qué? Que Él bendice a los que obedecen su palabra. ¿Vale? Él no va a bendecir a los que desobedecen su palabra. Y entonces, ¿por qué estaba respaldando Cristo a Pedro? Porque Pedro estaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Porque Pedro estaba ¿qué? Dependiendo. Ya no era ese Pedro impulsivo de, si tú vas a morir, yo también muero contigo. Y el Señor dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Ahora, hermano, él es dependiente de Cristo. Y como le dijimos, se le va quitando el prejuicio, porque ahora se queda en casa de un curtidor. Es donde tiene la visión del manto que bajaba del cielo, con todo tipo de animales. Lo mismo va a pasar contigo y conmigo. ¿Cuántas veces, hermano, yo te he dicho aquí en este púlpito que tú no puedes tener amistades homosexuales? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Pero ¿qué tal cuando el Señor te dice, ve y ministra a una persona con esta tendencia? Ve y ministra. Sus prejuicios aparte, hermano. Y no vas a condenarlo, vas a hablarle de la bondad de Dios, del regalo de Dios que está para todo aquel que crea, y cómo Dios puede transformar las vidas. Le vas a ministrar, no a condenar.
y van a un prejuicioso como yo. Y tienes que humillarte delante de Dios. Te tienes que humillar. Porque si Dios no usa tu vida. Y así con cada cosa, hermano, en la que tú tengas animadversión con esas cosas. Yo no soporto a la gente así, y Dios te va a poner de esas para que los ministres. ¿No? Esos son los que más te va a poner para que los ministres, para que los ames. Así. Ese es Pedro, hermano, el que se quedó con Simón el curtidor. Ahora, tanto el primero como el segundo milagro fueron realizados por el poder de Jesús. Pedro sabía que no podía vencer la enfermedad y la muerte por su propia autoridad o poder, de modo que no hizo el intento. En lugar de eso, al paralítico y postrado Eneas le dijo: Jesucristo te sana, en tanto que antes de dirigirse a la fallecida Tabita, se puso de rodillas y oró. Un detalle seguramente que fue aportado por el mismo Pedro hacia Lucas, porque dice que todo el mundo salió, y entonces Lucas, que no estuvo ahí, ¿cómo fue que se enteró? Pedro se lo dijo. ¿Te das cuenta, hermano? Y ahí te das cuenta cómo fue que se escribieron muchos de los evangelios, de persona a persona. Ahora, Marcos 5:35 al 43 en Reina Valera dice: mientras él aún hablaba, estamos hablando de Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Te acuerdas, hermano, que viene Jesús y Jairo lo alcanza y le dice: ven a mi casa, mi hija está muy enferma? Y entonces se le atraviesa una mujer con flujo de sangre. Es ahí, hermano, cuando vienen de la casa de Jairo y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mira, hermano, que Dios nos sorprendió una vez más a mí, sobre todo a mí, a mi esposa y a mis hijos, nos sorprendió de lo mucho que fuimos bendecidos ahora que fuimos allá a Huatulco, hermano. Normalmente siempre llevamos mi suegro nos da para el viaje, hermano, y esta vez no fue diferente, pero ya estando allá, hermano, fue muy diferente la forma en que Dios nos trató. Para empezar, hermano, yo aquí tengo un régimen de dieta, allá no lo puedes seguir. Si algo se come allá más son tortillas, pan. Sí. Y bueno, entonces digo: Señor, es que no quería regresar otra vez así, ¿no? No, gracias a Dios no. Pero te das cuenta de lo importante que es, hermano, que Dios te haga disciplinado. Porque no porque estuvimos allá, pues ni modo, vénganos tu reino, no, hermano. Tranquilices. No hay otra cosa para comer, no te vas a poner, los hermanos te invitan a comer y te dan lo mejor que tienen. En cualquier lugar que fuimos nos dieron lo mejor que tenían, hermano, y no te pones ahí: es que yo no como tortilla, no como pan, no. En tu nombre, Señor, nada más una tortilla. Y son unas tortillas de este pelo. Y comerás 3 de aquí. Entonces, sí, pero gracias a Dios. Entonces, hermano, fíjese bien, no temas, cree solamente. Cree que Dios va a suplir sus necesidades, hermano. Créelo de verdad. El día 31 de alto fue en la mañana cuando hicimos el devocional. Le dije al Señor: solamente déjame poner mis ojos en ti. Solamente déjame creer en ti. Lo que tú vayas a hacer está bien, Señor. Lo que tú hagas está bien. No hay ningún problema. Pero Jesús, y no permitió que le siguiese nadie más, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo.
Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los estaban con él y entró donde estaba la niña. Esa es la razón, hermano, de que Pedro haya hecho exactamente lo mismo. No es para dar espectáculo, ¿eh? Te lo aviso una vez. Vengan para que vean el poder de... No. Ya desde ahí estamos mal. Porque Dios no necesita que montemos todo un escenario para su poder. Él lo va a hacer como lo quiera hacer. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Y cuando tú des limosna, no sepa tu derecha o tu izquierda lo que es tu derecha, o viceversa, ¿no? No lo sepan. No andes anunciando, hermano, porque, ay, hermano, cómo nos encanta. Yo hice esto. Por mí, todos conocen. Es toda tu recompensa. Sí. ¿Por qué no esperas la recompensa de Dios? Que Dios te exalte en público, pero tú hazlo en lo privado. ¿Para qué andas ahí anunciando? Ay, por cierto, imagínate, ahora que fuimos, hermano, a la iglesia donde se donó la consola. Ay, por cierto, tienes sonido por nosotros. No se te ocurre. Lo que hagas para el Señor, ya. ¿Sale? Sí, fue. Dios se encargará de honrarte. Si tú no dices nada, Dios se encarga de honrarte. ¿Vale? Hazlo con todo tu corazón, hermano, con todo tu corazón, y créeme que Dios es muy bueno. Ahora, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Dos cosas que el maestro hizo, dos cosas que su discípulo, ¿qué? Hizo. Pero aquí, hermanos, donde te dije que íbamos a recordar a tanto a Elías como a Eliseo. En primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24, Reina Valera traduce: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la vida en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios autentificando, ¿qué? El ministerio y llamado de ¿quién? Elías. Tú y yo, hermano, no tenemos que andar presumiendo de nada. 21, 28. El 28, hermano, fue el domingo pasado. No podía dormir. Eran las 2 de la mañana y yo estaba así. Señor, ¿qué hago? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres que ore por alguien? ¿Quieres que interceda? Me puse a orar por toda la iglesia. Así, por todos. Dije, no sé qué se ande desbalagando por ahí, ¿no? ¿Quieres que cambie el mensaje, Señor? Alguna de las iglesias, porque el mensaje que di en la noche, hermano, no era un mensaje sencillo. Te dije que yo vi algo que no estuvo bien. Domingo antes, no estuvo bien. Y el tema fue, mi esposo lo mandó por los grupos, la función de un profeta. Y la función de un profeta, hermano, es denunciar el pecado del pueblo. Esa era la función del profeta de Dios. Denunciar el pecado del pueblo.
a exhortarlos a que se arrepintieran y corrigieran el camino. Porque si no, vendría juicio de parte del Señor. Y ya. La función de un profeta, hermano, no es decirle, pacta con Dios. El único pacto, hermano, que existe ahorita es el pacto que hizo Jesús, el pacto de su sangre. Decirle a la gente que traiga dinero ahí para pactar con Cristo es decir que la sangre de Cristo es cualquier cosa. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre, que es más preciosa que el oro, que las piedras preciosas y cualquier otra cosa. Imagínate, hermano, decirle a la gente, trae dinero para que Cristo se... Eso es tomar la sangre de Cristo y hacerla inmunda. Eso, hermanos, es ser un ladrón y no tener temor de Dios. ¿Vale? ¿Sí lo dije la iglesia? Para empezar, usted no sabe lo que es un pacto. Un pacto, hermano, se hace en función de un señor con un vasallo. ¿Qué le puede dar un vasallo a un señor? ¿Qué le podía dar a Abraham? A Dios. Por eso se hace un pacto. Esa era la idea de pacto. ¿Qué le podemos dar nosotros a Cristo? Por lo tanto, el único pacto válido es la sangre de Cristo. Y ya. ¿Vale? No traes dinero. No pactas con él. Tú traes dinero, hermano, a la casa del Señor porque amas la obra de Dios. Porque amas al Señor de la obra. Por eso traes que tengas que traer. ¿Vale? Porque de lo recibido de su mano le damos. Porque si yo le traigo a Dios para que Dios me dé, eso es trueque. Entonces no es por amor. Y eso es interesa. Tus motivaciones son las incorrectas. No, yo le doy al Señor porque estoy tan agradecido. Yo le sirvo al Señor porque estoy agradecido. Yo le doy de mi economía porque estoy agradecido, porque reconozco la bondad de Él, porque sé cuán hermoso, cuán valioso, y sé que mi dinero no está cayendo en saco roto. Mi esperanza no está en lo que Dios me da, sino en lo que ya me dio. Tengo vida eterna, tengo salvación, soy amado, soy perdonado, soy hijo de Dios. Luego, ¿cuál es el problema? Es la razón por la que yo amo al Señor y por lo tanto amo a su pueblo, y por eso decíamos, como Dorcas, hacemos buenas acciones. Ese es el punto, hermano. Lo otro, hermano, es un vil trueque. Yo te doy, tú me das. Entonces, si no me das, no te doy nada. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da la salud o te la quita? ¿Quién te dio todo lo que tienes, hermano? Si estás casado el día de hoy, es bendición de Dios. Si no estás casado, es bendición de Dios. Si tienes hijos, es bendición de Dios. Si no tienes hijos, es bendición. Todo te lo da Dios. Todo, nada pasa. Porque la otra, hermano, que hace muchas veces esos supuestos profetas, lo que el diablo me quitó. Si el diablo te quita cosas, hermano, entonces es muy poderoso. ¿Te acuerdas de una mujer llamada Noemí en el libro de Ruth? ¿Cómo se fue? Con marido y con hijos, ¿no? ¿Cómo regresó? Y nada. Y con una mujer, moabita, por cierto. ¿Y qué dijo ella? El diablo me quitó. El Altísimo ha endurecido su mano contra mí. Dios es el único que puede. Él sí es todopoderoso. El diablo es el diablo. ¿Vale? Y no, hermano, no estoy minimizando. Lo dice el libro de Judas, que la gente habla de cosas que ni entiende y profiere palabras que ni entiende. Dice que ni los ángeles disputaban con Satanás por el cuerpo de Moisés. Jehová te reprende, ¿no? Eso es caído, pero Dios dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo.
¿Que no tiene poder? No. Delante de Cristo, no tiene ningún poder. ¿Qué dijo Job? ¿Jehová dio? ¿Quién quita y quién da? Dios, no el diablo. No se equivoque. Eso es lo que tenía yo que corregir, hermano, y no podía dormir. Pues con todo, me olvido que hace mucho que temblaba yo, hermano, en púlpito. Estaba cambiando así, loco. Párate ahí, dile, me mandó el Señor a decirles esto. Segundo libro de los Reyes, 4, 18 al 37. Reina Valera traduce: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Qué curioso, hermano. Era el varón de Dios, Eliseo, y Dios no le dice cuál es la razón y el motivo por la que la viuda iba a verlo. Y resulta que los pastores de ahora sabemos todo. Y Dios no nos guarda secretos hasta nos da nueva revelación. Qué tonterías, ¿no, hermano? Escritura, hermano, escritura, que rija tu vida la escritura, para que no te andes tragando cuentos chinos. No importa el nombre del predicador. ¿Vale? Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que yo no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrándole entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y se salió. ¿Qué es lo curioso de todo esto, hermano? Que ni Eliseo, ni Elías, ni Pedro, obviamente el Señor Jesús mucho menos, hacen espectáculo ni presumen de ¿qué? El poder. Oh, yo lo resucité eterno. No, hermano. Y yo se lo he dicho muchas veces: todo lo que el día de hoy yo le pueda compartir, hermano, es gracias a Dios, que me permite comprender cosas que antes yo no comprendí. Pero es gracias a Dios. ¿Vale? Sí, compré muchos libros, tengo muchos libros, estudio mucho, hermano, pero ese es mi deber. Si te dedicas a ser zapatero, debes de conocer todo lo que debe ser un zapatero, ¿no? Debes saber de pegamentos, de hilos, de telas, de pieles, de lo que sea. Si te dedicas a ser cocinero, si te dedicas, porque Dios te llamó a pastor, es tu deber prepararte bien. Y no hay ningún mérito en eso. Ningún mérito. Ese es tu deber como pastor.
Si tú, por gracia de Dios, hermano, siendo congregante, Dios te permite conocer esto y poderlo compartir, es gracias a Dios, ¿vale? No a tu talento. Ambos milagros, tanto el de Eneas como el de Dorcas, fueron señales de la salvación de Jesús. Así fue con nosotros, hermano. Estábamos tullidos, ¿no?, en el mundo, y fuimos levantados por una palabra de Dios. Qué hermoso es, hermano, que el día de hoy tú puedas despertar y no tener que luchar con los estragos y la vergüenza de haberte embriagado una noche antes. Y hermano, que fue fabuloso. El 31, hermano, nos agarró el primero. Fuimos el día 31 hubo una acción de gracias ahí en la iglesia del pastor Salomón en la Crucecita. Nos invitaron a participar nuevamente, hermano, y gloria sea al Señor. Pudimos ser de bendición para una mujercita de esa iglesia, hermano. Ella solamente habla inglés y tiene su traductora. Ese día no fue la traductora, y por fin el Señor pudo usar. No te canses, hermano. Si tienes hijos, no te canses de prepararlos para el Señor. Tanto Vania como Elías, cuando estaban chiquitos, hermano, empezaron a estudiar inglés con una miss. No de gratis, no había que pagar cada semana. ¿Cuánto le ha rogado al Señor porque estos muchachos por lo menos hagan caso? Vas a la playa y hay extranjeros y no. ¿Sabe, Señor? Y ese día, hermano, no fue su traductora y ya nos habían comentado que la hermana de repente, y ya llevo creo 3 años en la iglesia y su esposa la abandonó. Así. La dejó ahí en Huatulco. Su familia está en Denver, Colorado. Y ella tenía muchas ganas de alabar el nombre del Señor en inglés y toda esta cuestión. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, en tu nombre, ahí tú sabes. Y pudimos ministrar, hermano, ese día unos cantos ahí. Y entonces, hermano, Dios permitió que la hermana se acercara con Vane, con Elías. Y entonces, por fin, hermano, pudieron usar lo que Dios había hecho para su gloria. Todo lo que tú sabes, ya es para la gloria de Dios. Todo. Lo que sepas hacer con tus manos, con la inteligencia que Dios te da. Si eres muy bueno en la cocina, tú no sabes cuándo Dios va a usar eso para bendecir a otros. Si tienes experiencia en lo que sea, hermano, úsalo para la gloria de Dios. Nos agarraron la 1 de la mañana ahí, hermano. La hermana le invitamos a, como no tiene familia aquí, dijo, pues no tengo aquí conmigo. ¿Gusta ir? Sí, vamos. Y la llevamos hasta allá. 1 de la mañana, y ya sabía la familia que nos íbamos a regresar. Yo dije, a las 5 agarramos camino, hermano. Pero Dios te da inteligencia y dice, bueno, no, mejor a las 6:30. Okay. Ya era muy tarde. ¿Y sabes lo hermoso que es esto, hermano? Porque cuando tú dispones tu corazón en el camino, cuando nos fuimos por la autopista, hermano, pero hubo unos derrumbos en la nueva autopista, por eso está bien cara, ¿vale? Y yo dije, no, mejor nos vamos por la sierra, porque Dios ya había permitido que eso pasara. Si nos hubiéramos regresado por la autopista, la nueva, la de Ventanilla, se derrumbó y estaba bloqueada, no había pasado. Ahí se quedaron muchos parados el 31. Nos regresamos por la sierra, ¿no? Y encontramos a un hombre que se fue al barranco con su taxi. Desde la noche estuvo ahí. Yo creo que nadie se quería parar, hermano, porque pues en ese tiempo ya no te quieres parar, ¿no? Pero pues yo lo vi y dije, y no dije, dígame, fíjese que me caí, un hombre como de 60 años. Me fui al barranco y no sé si cuando llegue a Miahuatlán, por favor, háblele a mi familiar o a mi patrón, ¿no? Porque era taxista. Dios siempre arregla esas cosas. Y si tú estás dispuesto, hermano, sabes que nos tocó paso libre desde que salimos, llegamos aquí a las 5:30, hermano, de la tarde. Lo que nunca Puebla
No había tráfico, hermano. Siempre estaba pero atascada en las casetas. Chalco, como se fue la H. Eso ya llegando a Zaragoza, triste realidad, hermano. 5:30 llegamos aquí, hermano. Dispón tu corazón para el Señor. ¿Sabes qué hermoso es que no tengas que venir preocupado porque vienes todo crudo? ¿Sabes qué hermoso es que puedas venir gozándote, hermano, y admirar los paisajes? Porque ya no tienes dependencias. Porque Dios te hizo libre. Porque puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Quitar nuestros todo. Nos volvió a la vida. Curioso, pero Dorcas fue vuelta a la vida para después volverse a morir. Cristo no, hermano. Cristo está exaltado a la diestra del Padre y nos sigue dando vida a ti y a mí. Por último, hermano, ambos milagros redundaron en la gloria de Jesús. Cuando Eneas fue sanado, dice el texto que todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron. ¿Sale? Y lo mismo se dice de Tabita o Dorcas, que la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. La próxima vez, hermano, que estemos por allá, por lo menos sabemos, hermano, que podemos ser de bendición para la vida de alguien que necesita escuchar la palabra del Señor. La vida de esta hermana, tú dirías, tiene la vida resuelta, vive en Huatulco, ella es de Estados Unidos. No, hermana, está pesado. Estuvo contando a nuestros hijos situaciones difíciles, tiene hijos y uno de ellos está metido en drogas. Y la vida de sus hijos no ha sido fácil, y tiene nietos y su preocupación es por ellos. Y debe ser difícil, hermano, que estés en un país extranjero y no te puedas comunicar fácilmente. ¿Explico? Y entonces, hermano, si Dios te ha dado talentos y dones, ponlos al servicio del Señor, hermano. No es una cuestión de pena, es una cuestión de darle gloria a Dios. Eso es a lo que quiero llevarte, hermano, este día. Que Cristo siga glorificándose en nuestras vidas. Que todo lo que tú sabes hacer le dé gloria a Dios. Úsalo para la gloria de Dios. Lo que sea que sepas hacer, hazlo para la gloria de Dios. ¿Eh? Así es. Porque siempre alguien va a necesitar algo. Y qué hermoso sería que los hijos de Dios estemos ahí, supliendo necesidades. Conforme al propósito de las señales, que era autenticar y ejemplificar el mensaje de salvación del apóstol, la gente escuchó la palabra, vio las señales y creyó. Una última cosa, hermano. Juan 14:12 dice lo siguiente. Vamos a Juan 14. Ya terminamos, ¿eh? Juan, ¿cuántas estoy en las primeras cartas? Juan 14. Espérame tantito. Vamos a enganchar. Bien. Dice, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén, 14 viene, pues sigo buscando para el dormir todavía. Entonces, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Me llamó la atención, hermano, que un pastor me preguntó, ¿qué obras mayores haríamos? Y me llamó la atención, hermano, porque él piensa que se refiere a milagros. ¿Usted a qué cree que se refiere cuando dice obras mayores que yo harán?
Dígame, hermano, ¿quién ha caminado sobre el agua como Jesús? ¿Quién ha detenido tormentas? Porque si eso fuera, hermano, digo, no se lo dije, porque no sé, en ese momento no me acordé, pero allá en Puerto Rico hace unos años hubo un huracán. ¿Por qué no se levantaron los pastores? Lo detuvieron. Si obras mayores haríamos. No se refiere a eso, hermano. Siempre le he dicho que cuide el contexto del texto. El capítulo 14 comienza en el versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para siempre, que estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? No pierda detalle, hermano. Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Reina Valera. Reina Valera, en esta, por favor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué no checa ahí, hermano? Si estamos hablando de palabras, ¿por qué no Jesús habla de obras? Debería decir, sino que el Padre que mora en mí es el que habla por mí, o habla las palabras que yo digo, pero habla de obras. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Lo que está diciendo, hermano, es que es a través de la palabra de Dios que las personas se van a ¿qué? A convertir. ¿Cuántas personas se convirtieron en el ministerio de Jesús? Bien. 120 dijeron que al final, ¿no? Y después 500 más dijeron algo así. Y cuando Pedro predicó en su primer sermón, ¿cuántas? Y después, sin contar mujeres. Todos los que estamos aquí, hermano, ¿cuántas vidas podríamos alcanzar? Está hablando de eso, hermano, de que la palabra se iba a difundir mayormente, no de milagros. Y es increíble, hermano, que pensemos que podemos hacer milagros mayores que Jesús. Jamás. No está hablando de milagros. Está hablando, hermano, de la difusión de la palabra, de la difusión del Evangelio. A través de la palabra, todo lo que vienen en mi nombre, dice, si oran en mi nombre. Necesitamos leer el contexto del versículo 8, haciendo énfasis en el versículo 10. No habla de milagros, sino de la salvación. ¿Qué es más glorioso que la salvación de un alma, hermano? Nada. Un alma va destina al infierno sin más ni más. Pero si tú y yo, hermano, les predicamos el Evangelio y esta alma se salva, no hay mayor milagro. No hay mayor milagro. Le vuelvo a repetir, hermano, la función de un pastor es enseñar a la iglesia a que entienda el texto. No andarlo animando con sermones de bienaventuranza y 2026 es tu año y grito de júbilo, aplausos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Con todo respeto a quien lo haga.
¿Pero qué le sirve que aquí salga usted con las manos calientes de tanto aplaudir si solamente fue pura emoción, hermano, y no vamos a hacer absolutamente nada? Si no vas a compartir tu fe con nadie. Si otro año, hermano, todas esas frías que están vacías no se van a llenar porque tú y yo no queremos compartir el Evangelio con alguien que lo necesita. Y no porque se llenen por llenarse, sino porque estás convencido de que no hay nada mejor que salvar un alma. Porque estás convencido tú. Yo estoy convencido. Pero tú, hermano, que tú digas, mi vida es valiosa en las manos del Señor. Mi testimonio es valioso en las manos del Señor. Y lo voy a compartir mientras tenga aliento de vida. Voy a compartir mi fe. Y si hay un alma que escuche por la obra del Espíritu Santo, esa alma estará aquí. Yo no puedo ir con Dios fácil. Así, te vas tranquilo. Te vas tranquilo. Porque hiciste lo que el Señor te pidió. Es lo mismo conmigo, hermano. Si yo te predico la verdad, el Señor no puede responder cuando quiera. Me quedo claro, hermano, que cuando el Señor dice, aquí, es aquí. Pero hice lo que Dios me pidió que hiciera. ¿Ven? Chicos,